Nadie vio venir la caída. Duró 65 años, durante los cuales la naturaleza se corrompió. El pueblo se sumió en la más profunda pobreza y las familias dejaron de tener hijos. Toda una generación sometida, aniquilada, casi reducida a cenizas. Ni los incesantes rezos de los más devotos a Idel, su dios, mitigaron de forma alguna el sufrimiento que padecieron. Ahora, casi 200 años después, la caída se recuerda como si fuese una simple superchería, un cuento para niños. Sin embargo, estos ojos cansados saben que no ha terminado, que las brujas nunca desaparecen del todo. No te dejes engañar. Están ahí, aguardan, en silencio, ocultas, al acecho, mientras esperan su momento para volver a levantar su reinado del terror. Capítulo 1. Evión, año 142 después de la rebelión. Herwis Daceburg abandonó la sala tan aprisa como pudo. Para no levantar sospechas entre los demás, tomó el pesado códice, en el que se recogía la historia y cada uno de los estatutos del reino, con el pretexto de entregárselo al conservador, y apenas intercambió un par de cabeceos a modo de saludo antes de desaparecer. No podía ni quería ocultar la furia que sentía arder dentro de sí. Necesitaba dar rienda suelta a las llamas que lo quemaban por dentro, dejar salir a todos los demonios que parecían revolverse en sus tripas después de ver cómo el resto de los religiosos felicitaban a Balzac por su nuevo nombramiento. La humedad de la noche lo obligó a encogerse sobre sí mismo para proteger sus delicados pulmones, y como era de esperar, comenzó a toser. Echó mano de un manchado pedazo de tejido para cubrirse la boca. Al notar que el acceso de tos remitía, lo retiró para comprobar que estaba manchado de sangre y lo guardó con celo entre sus ropajes. Hasta ese momento había mantenido su incipiente enfermedad en riguroso secreto. Aunque, tras ver que Balzac se alzaba ganador en las votaciones para cubrir el nuevo puesto de gran inquisidor, se preguntó de qué le había servido tanta prudencia. Elevó la vista al cielo y buscó señales de posible lluvia para decidir si acelerar el paso y ponerse a resguardo. Una ráfaga de aire gélido se cebó con los bajos del abrigo que se enredaron entre sus piernas y lo hicieron tropezar. Maldijo entre dientes mientras creyó oír más allá de los muros de los recintos pastorales una insidiosa risilla que achacó a la cercanía de las tabernas. Se dijo que, después de todo, la población había recuperado la alegría. Había sido necesario que murieran aquellos que vivieron los años oscuros, para que el grueso popular olvidara el temor por completo. Las calles volvían a ser el hervidero de actividad que habían sido antes de la luna negra. Los hombres habían regresado a las labores necesarias para la manutención del reino y sus familias. Las mujeres gestaban hijos fuertes y sanos que representarían la consecución de esas mismas labores en el futuro, sin temer el sacrificio del primogénito, y los niños retomaban los juegos propios de la infancia. La pesadilla que había durado 65 largos años había terminado. Pero fueron necesarios 73 más para que la normalidad se impusiera por completo, con timidez al principio, con cautela como era de esperar, pero de forma inexorable. Y todo ello, en parte, gracias a él. Él fue quien 17 años atrás, cuando de nuevo surgió el temor del regreso de aquellas bestias del Averno, expuso la necesidad de la creación del Códice Hexa para evitar que Adracel, la vieja bruja, esa aberración, volviera a levantarse de la fosa de excrementos donde estuviera pudriéndose. Él fue quien trabajó día y noche en cada una de las medidas que componían el edicto que protegería al reino de caer en una nueva era de terror y oscuridad. Por tanto, él y nadie más que él debía ser el sumo protector de la asamblea de Idel en aquella nueva era de paz.
Su dios, el gran principio cuaternario, Idel, el misericordioso, el vengador, el justo y el verdugo, lo había guiado y ahora lo dejaba abandonado a su suerte, varado a un lado del camino en cuya consecución había puesto todo su esfuerzo y conocimiento. Había dedicado toda su vida a la asamblea, a alimentar al pueblo de Idel en su nombre, pues para eso le dio autoridad. Recordó que fue él quien les abrió los ojos a la necesidad de supervisar a los recién nacidos para evitar que otro portador cayera en las nudosas y repulsivas manos de Adracel. El mal menor lo llamó cuando todos se escandalizaron, llevados por una moralidad absurda especialmente representada por la Orden de la Mira. Su mente se abstrajo durante un breve instante al recordar la primera vez que, años atrás, se ganó el favor del rey ante esos metomentodos de la Orden, su primera gran victoria. «Son portadores, sí, del mal», recordó que había asegurado entonces. «Una entidad malsana que nos pone a todos en peligro. Solo así nos aseguraremos de que jamás vuelva a repetirse el alzamiento de la vieja bruja», defendió su postura. «Olvidáis que fue el sacrificio de uno de ellos lo que nos liberó de su yugo», se alzó una voz desde los representantes de la Orden. «Un mirlo blanco, es evidente», asintió Daceburg. «Pero no podemos dejar la paz y el futuro del pueblo en manos de un fenómeno que no sabemos si se repetirá. ¿Es preferible jugarse a suertes la vida de miles de familias?», preguntó dirigiéndose al resto del cónclave. Un nuevo vendaval helado lo devolvió al presente. Poco después, entraba en el edificio donde se encontraban sus aposentos. No se molestó en tomar vela alguna de la mesa en donde se encontraban preparadas con palmatorias para tal efecto antes de dirigirse a su habitación. Simplemente entró y cerró la puerta tras él, como si con el gesto pudiera alejar de sí la hipocresía y la necedad de cuantos lo rodeaban. Nada más hacerlo, y aún con las manos apoyadas en la hoja, la pequeña y única ventana al otro extremo de la estancia se abrió de golpe y el frío de la noche penetró en el interior con brío. Se acercó hasta ella lentamente mientras luchaba contra el temporal y un nuevo acceso de tos. Sin soltar el pedazo de tela que pegó a sus labios, ajustó el cierre con la otra mano antes de tantear sobre una pequeña mesa auxiliar para localizar una palmatoria. Todavía se encontraba preso de los espasmos pulmonares cuando consiguió encenderla para girarse y encontrar la negra figura de alguien sentado junto a la chimenea apagada. Asustado, pero sin poder controlar el trastorno respiratorio, retrocedió varios pasos hasta que la pared le impidió continuar. La cabeza, cubierta por un velo negro que no dejaba entrever sus facciones, comenzó a negar reiteradamente mientras chasqueaba con la lengua. «Esa tos no suena nada bien». La voz era indudablemente femenina, con la gravedad rugosa de una edad avanzada, pero además quebrada y fría. No le cupo duda de que se trataba de una de ellas, y aterrorizado, tanteó de nuevo sobre la mesa para hacerse con el crucifijo aspado que la adornaba. «¿Buscáis esto?», preguntó entonces, alzándolo entre sus dedos antes de tirarlo al suelo con desdén. «Ninguno de vuestros dioses jamás ha podido hacer nada contra nosotras. ¿Qué os hace creer que ahora sí?». No podía verle el rostro, pero habría jurado que sonrió. «Sin embargo», continuó mientras abandonaba su asiento y tomaba una especie de bastón sin pulir del que sobresalían nudos, para luego caminar lentamente hacia él. «No, sí podríamos hacer algo por vos», añadió al tiempo que extraía de entre sus ropas una pequeña redoma que dejó sobre la superficie de madera a su lado. «Marchaos, maldita», acertó a decir, presa de la tos. «No seáis estúpido, Herwis, tomadlo. Solo es un remedio de hierbas. No os curará, pero ayudará a que podamos mantener una conversación». No tenía intención de aceptarlo, pero sus traicioneros ojos reposaron sobre la diminuta botella durante unos segundos antes de regresar a la bruja. «Vamos, hacedlo, o tenemos que obligaros como si fuerais un crío», preguntó mientras de uno de los nudos de su bastón comenzaba a crecer una rama puntiaguda que amenazó su corazón.
Si vos no atendéis a nuestra propuesta, habrá otros que sí lo hagan. ¿O preferís morir y dejar escapar la única posibilidad que tendréis de haceros con lo que deseáis? ¿Sois un cobarde, Gerwis? ¿O solo un estúpido? Aquella monstruosidad pronunció su nombre de pila con entonación desafiante, dispuesto a demostrarle que no le temía, aunque sus temblores y postura hablaban claramente de lo contrario. Tomó el pequeño frasco y engulló su contenido de un trago. Así nos gusta, dijo la bruja regresando al asiento. Ahora podremos charlar, continuó acomodándose. Podéis dirigiros a nos como Rivka. Servimos a la gran Hexa, a la que conocéis como Adrazel, para ayudaros a obtener el lugar que os corresponde y que os ha sido negado. Vosotras, demonios, engendros, no tenéis nada que ofrecerme. Estáis acabadas, finitas. Una espeluznante risotada emergió de la garganta de la bruja y reverberó en las paredes de la habitación hasta el punto de hacerle temer que otros la oyeran y acudieran allí para encontrar la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nos aquí? Vuestra reina está muerta, espetó con desprecio mientras avanzaba un paso. Nuestra reina, la gran Hexa, permanece durmiente pero no muerta, respondió con evidente enfado mientras inclinaba el cuerpo hacia él de forma intimidante, lo que lo obligó a regresar junto a la pared. Vos sí lo estaréis en breve, a juzgar por vuestra dolencia, amenazó. Pero podemos poner remedio a eso. Podríais recuperar vuestra salud. De hecho, tendríais una de hierro y a prueba incluso del tiempo, como nos, lo que os proporcionaría la fortuna de obtener ese cargo que tanto ansiáis, explicó volviendo a reposar la espalda contra el asiento en actitud serena. Siempre que os avengáis a un acuerdo, claro. Pensadlo un momento. ¿Quién podría negar el nombramiento de Gran Inquisidor a aquel que vuestro Dios hubiese tocado con su luz y a quien le hubiese otorgado la vida eterna? ¿Y qué pediríais a cambio? ¿Qué queréis de mí? Oh, una minucia, respondió con un ademán de su mano que pretendía restar importancia a sus siguientes palabras. Algo de lo que vos mismo estáis dispuesto a prescindir, según el último cónclave. ¿Qué sabéis vosotras de eso? Sus palabras fueron más una protesta enfurecida que una pregunta. ¿Cómo se atrevían a especular acerca de lo que se trataba en aquellas reuniones de los más altos representantes del reino? ¡Lo sabemos todo!, exclamó levantándose de pronto. No dio crédito a la forma en que se movió, pues en un parpadeo la tuvo frente a sí, a escasos centímetros de su rostro. Daceburg sintió cómo se formaba en su garganta una dureza difícil de tragar, sin duda, moldeada por el miedo que atenazó sus entrañas. Intentó inclinar la cabeza para evitar mirarla, pero ella lo tomó por el mentón y lo obligó a hacerlo. Paralizado, no fue capaz ni siquiera de apartar los ojos, y entre la tenue opacidad del tejido que la cubría, adivinó un par de pupilas que brillaron incandescentes. La tierra se ha recuperado y con ella vuestro pueblo ha cobrado vigor. Los niños vuelven a abundar, pues las madres han perdido el miedo a concebir y nacen sanos y fuertes, bien alimentados. Hizo una pausa que le resultó repugnante, pues Daceburg la imaginó relamiéndose bajo el velo. Nos entregaréis a aquellos sospechosos de ser portadores, así como cantidades discretas de niños comunes conforme os los requiramos. Haréis todo lo necesario para mantener viva a Adrazel. Si ella vive, vos también. Daceburg no pudo pronunciar palabra y se limitó a asentir levemente, presa del miedo más atroz que había sentido en toda su vida.